Saludos a quien quiera que esté escuchando esto, podcast, video, no lo sé, no estoy segura, pero el tema a tratar hoy, como si fuera una especie de serie, aunque claramente nada más es un trabajo final, pero que es el horror corporal, tomando como marco teórico a Paul Ricoeur, a Judith Butler, aderezado con un poco de Foucault. Tratamos cine, manga, es magnífico, así que empezamos. Ok, vamos iniciando. Antes de entrar en el análisis, es necesario presentar los términos en un sentido socrático del asunto. Si alguien llegó a poner atención en una clase de metodología de la investigación, en vez de dormirse un rato, podrá saber o intuir, tal vez, que es importante tener un marco teórico apropiado para hacer cualquier cosa. En este caso, el tema principal es el cuerpo, la corporeidad, inherente e innata a todos los humanos, y se extiende el término, y si se quiere, a toda cosa existente. Para empezar, tenemos a Paul Ricoeur, de quien, para fines de este podcast, no interesa más allá de su hermenéutica como disciplina para la interpretación de textos. En su texto, del texto a la acción, específicamente en el capítulo ¿qué es un texto?, habla de, ¿qué es un texto? A pesar de que lo que se acaba de decir suena como una rima mal hecha, su contenido es cuando menos interesante. Como el espacio es limitado, no se puede hacer un análisis cabal del texto de Ricoeur, que quizá mereciera su propio podcast, así que se puede proceder a las conclusiones que se pueden obtener al respecto. Para empezar, el texto no se refiere a ningún objeto en particular, o sea, un libro no es un texto, es un libro. Para Ricoeur, un texto es todo discurso fijado por la escritura, no un habla fijada, y quizás la más importante, debido a que el texto ya no se entiende como un libro o un objeto similar, se puede extender la noción de lo que puede ser leído, y en este sentido, incluso el cuerpo puede ser entendido como un texto, y por consiguiente, ser interpretado. Ahora bien, la interpretación para Ricoeur es crear puentes entre el lector y el autor, tratando de resanar los huecos. La interpretación es entendida como una apropiación donde el intérprete le presta al autor para poder interpretar lo que el texto dice, y en consecuencia, cada que se lee se puede interpretar a la época del intérprete. Ahora bien, con el cuerpo establecido como un texto que puede ser leído e interpretado, queda la pregunta de ¿cómo se hará esa interpretación? Para eso hay una criatura mágica que ayudará: Judith Butler. De igual manera que con Ricoeur, Butler merece su propio podcast, razón por la cual se procederá directo a las conclusiones que se pueden sacar de la introducción a su texto Marcos de Guerra, Vidas Lloradas. Tenemos dos conceptos que suenan muy parecidos, pero es importante no confundirlos. La vida precaria o precariedad refiere a todo aquello, absolutamente todo, lo que puede ser dañado o cuidado, además de ser interdependiente para su propia subsistencia. La vida precaria es una condición ontológica que aplica a todo cuanto está vivo, no lo olviden. Por otra parte, la vida precarizada o precariedad, allí empieza el trabalenguas, es una categoría política, no ontológica. Hay que recalcar, como sí lo es la vida precaria. Ya había una falta, pero la condición político-económica la exacerba. Una vida en precariedad es una vida sin redes, no encaja dentro de un marco. Ahora la pregunta va encaminada a ¿qué son los marcos? Bueno, un marco de reconocimiento es una manera de ver cómo se organiza una sociedad. Por ejemplo, tenemos el marco de la heteronorma, el de la feminidad, el de la buena gente, entre comillas, o de una manera más técnica, su función es dar organización visual. Un marco va a invisibilizar lo que esté fuera de él, o va a ver como amenazas a lo disruptivo en su interior, empujando a los límites o fuera del marco, precarizando esa vida. Los marcos son establecidos y mantenidos por ideas de normalidad
y se mueven con los sentimientos, porque en efecto no son racionales, son, en última instancia, sentimiento racionalizado incluso a través de la ciencia. El marco establece quién puede y debe ser rescatado y quiénes pueden ser pisoteados. Por último, entrar dentro de un marco de reconocimiento hace que esa persona sea un sujeto de derechos, y lo más aterrador, quien es una vida que no vale la pena ser vivida. Una vez con estos dos temas claros, hace falta un último, quizás menos académico, pero igual de importante, porque si se quiere hablar de horror corporal, primero hay que saber de lo que se está hablando. La definición más inmediata es la de la violencia gráfica en contra del cuerpo humano, donde se puede encontrar toda clase de aberraciones como la deformación, la destrucción, la mecanización o la mutación de un cuerpo que antes era saludable. Una segunda definición, quizás más profunda, más acertada, es la de los horrores de tener un cuerpo, que si bien no es excluyente con la anterior, sí agrega múltiples capas al respecto. Ya no solo es ver un cuerpo siendo destruido, es la sensación de que ese cuerpo es el cuerpo de alguien, el que sufre los horrores, e incluso es la rima con el espectador, quien por supuesto también posee un cuerpo que puede ser precarizado, usando la jerga de Butler. El horror corporal adolece de tener dos niveles interpretativos muy marcados. Uno superficial, quedándose solo en lo vistoso, lo visceral, el espectáculo húmedo de sangre, carne retorcida y huesos. El otro, más bien profundo, versa sobre cuestiones más íntimas, personales, de la relación estrecha entre persona y su cuerpo. Un ejemplo de esto es la mítica escena de Alien, donde el revientapechos emerge de forma fálica de las entrañas de un hombre, a medio camino de un nacimiento y una violación. Se puede leer como el horror directo de un cuerpo siendo dañado, o como los horrores de una corporalidad sometida, violada y destruida, de la que emerge un ser extraño, ajeno, alien, como a aquellas víctimas de violación que han sido obligadas a parir el vástago de su agresor. El body horror es un horror corporal. Perdón. El body horror es un horror corporal. Suele ser atribuido al cine, pero eso no implica que otras obras en medios diferentes no puedan incursionar de igual manera en los tropos del horror corporal. Un ejemplo podría ser el monstruo de Frankenstein, de Shelley, o la metamorfosis, de Kafka, pero eso será para otro podcast. Tener una enfermedad que poco a poco acabe con el cuerpo de una persona, una enfermedad como el cáncer o el SIDA, ciertamente son aterradoras, sin necesidad del espectáculo. El terror del body horror no viene de ver el espectáculo de tripas y sangre, de carne moldeada en contra de la persona que la habita, sino de la posibilidad de verse allí, como un reflejo, quizás no tan espectacular, pero ciertamente igual de destructivo. Ahora hablemos de el horror queer. Imaginemos que existimos, justo como se hace ahora mismo. En este mundo, nuestro cuerpo se empieza a sentir extraño, sutil al principio, nada más terrible como una talla más grande o más chica de calcetines. No es grave, no afecta el día a día, y a veces incluso te puedes olvidar de ello. Pero el cuerpo sigue creciendo, es imposible negarlo. Ya no solo es la talla de calcetines, no son los zapatos, ahora son los zapatos enteros, son los pantalones, las camisas, el reloj sobre la muñeca. Luego, imagina que te ves hacia abajo y no reconoces el cuerpo en el que habitas, no porque haya sido cambiado de pronto, en un instante, o sea el de otra persona conocida, sino porque se ha deformado tanto que ya no eres capaz de mirarlo y decir que es tuyo. Ahora, en ese escenario, imaginemos que buscas un espejo y cuando lo encuentras tienes la piel diferente. No es que haya cambiado de tono ni de textura, pero sí hay algo diferente. Sientes los huesos del cráneo crecer y moverse debajo de la piel. Sientes cómo pequeñas púas emergen entre tus poros, cómo tu cabello se cae y no hay nada que puedas hacer al respecto. Tienes una condena a vivir de esa manera. Suena cuando menos incómodo, ¿no es así? Lo que acabo de escribir es una mañana para mí, una mujer trans. El horror queer podría entenderse como un subgénero dentro del subgénero del horror corporal, donde el foco está puesto sobre las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQAP+, y cómo éstas se desenvuelven en el mundo que las rodea. No hay muchas obras que se anuncien a sí mismas como horror queer. Sin embargo, en el segundo nivel de interpretación que se hablaba en el principio, es donde se puede encontrar la carnita.
ya que en la literalidad de mostrar la homofobia y la transfobia se podría perder lo artístico y pasaría de la ficción al documental. Quizás la película más reciente sobre este subgénero es Eyes Out de TV Glove, donde no hay demasiado espectáculo húmedo de sangre y piel desgarrada como en The Thing, pero no lo necesita, con su atmósfera inquietante es suficiente, procurando no hacer spoilers, ¿o sí? La película habla de la infancia y adultez de un sujeto quien forma amistad con otro personaje gracias a un programa de televisión llamado The Pink Opaque. A primera vista no da mucho miedo. Sin embargo, hacia el final de la película, las respiraciones del personaje principal se hacen más ruidosas, como buscando tomar grandes bocanadas de aire, suplicando por mantenerse con vida. El personaje principal sufre un quiebre mental donde grita de una manera desgarradora por ayuda, y la gente a su alrededor, congelada, solo lo ignora. El personaje llama a gritos a su madre, y al final se disculpa por sus acciones, sin que nadie a su alrededor haga absolutamente nada al respecto. El personaje sale corriendo y va al baño, donde usa una navaja para abrirse el pecho, de donde no emerge sangre, sino una ráfaga de luz y música, y el personaje sonríe. Nada más sucede. El personaje sale del baño y todo regresa a la normalidad. Varias escenas antes, el personaje habla de cómo la vida no debería sentirse de esa manera, y se pregunta qué habría pasado de haber tomado una decisión, o de ser ese alguien más que tiene adentro. La película remarca en muchos momentos la frase "There is still time" y que los corazones aún laten, como referencia a que el personaje principal es en realidad una mujer trans que se encuentra reprimida de tal manera que siente como está muriendo en vida, pero todavía hay tiempo para poder vivir. Solo hace falta enterrar ese yo para dejar que emerja la nueva yo. Para mucha gente esta película no fue especialmente aterradora. Solo fue una extraña película con un juego de luces asombroso y una historia confusa, donde los monstruos son grotescos pero no aparecen mucho. Por otra parte, para la gente queer, especialmente para quienes caen dentro del paraguas trans, fue como un golpe en el estómago. Aún hay tiempo, dice, no solo al personaje, sino al espectador. No es sutil al respecto, lo grita en primer plano. Aún hay tiempo, animando al espectador a dejar de reprimirse. A la par, muestra la vida de alguien que se aferra a su represión en pos de una vida normal, entre comillas, envejeciendo, viendo cómo su cuerpo cambia, anhelando poder ser algo al respecto, pero sin la voluntad para ello. Esta película invita a ver el horror queer desde dos caminos: el de sufrir los cambios de la pubertad, el del cambio siendo sexado y asignado en consecuencia a un género junto con sus implicaciones, volviéndose un monstruo ante sus propios ojos. El otro camino es del monstruo excluido, que ya no tiene derechos, que ya no pertenece a la humanidad y por tanto ha de ser erradicado. Para el primer caso, cualquier obra que tome el tema de la metamorfosis del cuerpo puede ser leída bajo la óptica queer como una alusión a la pubertad, un evento natural e inevitable que todo cuerpo humano, o bueno, casi todos, tiene que atravesar en cierto punto. El clásico del horror corporal, The Fly, podría servir como ejemplo al respecto, pues se trata de alguien que, por un accidente, inicia su metamorfosis hasta convertirse en un monstruo que implora por su propia muerte. De manera similar, una persona trans inicia su pubertad sin que pueda hacer nada al respecto. Está prisionera dentro de ese cuerpo cada día más extraño para sí misma. Si se trata de un hombre trans, puede notar cómo su pecho crece. Si es una mujer trans, la barba se hace gruesa, difícil de borrar, y sus hombros se ensanchan. Para pensar, señores. En este punto ocurre un fenómeno extraño, donde la persona es extremadamente consciente de su cuerpo, pero a la vez está desconectada de él porque no se siente cómoda dentro de esa piel. La persona puede afeitarse, depilarse, dañarse la piel, buscando que no se vean los vellos, y aunque las miradas ajenas no se vean, entre comillas, para esa persona, atenta a su propio cuerpo, sabiendo exactamente cómo y dónde buscar, siempre serán evidentes, como una luz enfocada en un punto específico, convirtiéndose en un monstruo, no ante sus ojos, no ante los otros, sino ante sus propios ojos. En un intento desesperado, la persona puede automedicarse hormonalmente, o recurrir a inyecciones y operaciones de dudosa procedencia con tal de aliviar el dolor de no reconocerse en su propio cuerpo y dañarlo irremediablemente.
Si bien el primer camino resuena más con persona trans, no implica que no pueda resonar de igual manera con el resto del colectivo, solo que no ocurre de la misma manera, ya que, entre comillas, lo trans se ve y lo gay no necesariamente. De manera similar, la persona homosexual puede sentir aversión por su propio cuerpo, pero de una manera sustancialmente diferente. Mi cuerpo no encaja con quien soy, entre comillas, sería el pensamiento de la persona trans, mientras que el de la homosexual, dentro de un marco fuertemente homofóbico y patriarcal, sería, entre comillas, quien soy no encaja con el cuerpo que tengo, donde la diferencia es que la persona homosexual solo podría gustarle a alguien de su mismo género, siendo del género opuesto. Es decir, un chico gay podría pensar que solo si fuera mujer podrían gustarle los hombres. Otra manera de verlo es la sensación de que hay algo mal dentro de la persona, algo mal dentro del cuerpo, que es su homosexualidad o cualquier orientación que no necesariamente va tomada de la mano con la corporalidad, es algo que está mal y por tanto asume que algo con su cuerpo debe estar mal. Por ejemplo, se podría tomar de manera extremadamente burda, muy burda, la erección de un hombre gay al ver otros hombres que le resultan estimulantes, sin entrar en detalles. Convirtiéndose en un monstruo ante sus propios ojos, pues su cuerpo se ha rebelado en contra suya, ha salido del marco de reconocimiento al cometer tal pecado. Voy a tomar agua. Momento ASMR. Otro de los caminos para el análisis del horror corporal desde una visión queer es el del monstruo excluido, donde la persona que ha sufrido la metamorfosis pierde su estatus de humano para pasar a ser un monstruo. En este punto ya no es solo bajo la percepción de la persona, en primera persona, viendo cómo su cuerpo cambia, es también la mirada ajena del colectivo, quienes deshumanizan a la persona. Como ejemplo, también se podría tomar a The Fly, donde a medida que la metamorfosis va avanzando, también la pérdida de la humanidad del personaje. Una vez más, el gran ejemplo son las personas trans, en el contexto contemporáneo de la alza de los movimientos TERFs, el conservadurismo impregnando los discursos e incluso la iniciativa al interior del colectivo LGBT de LGBT Without T. La persona trans que ha superado su propia represión y ha decidido mostrarse al mundo tal cual es, puede ser recibida con la exclusión, el rechazo y en última instancia la criminalización, monstrificación y la consiguiente deshumanización y la búsqueda de su muerte. Ahora bien, ¿cómo se puede explicar que estas situaciones sean aterradoras? Porque para el grueso de la población no hay mucho sentido al respecto. Es decir, para una persona cis, la pubertad es parte de la normalidad, es incluso uno de sus mejores momentos, y la deshumanización tampoco es el gran peligro, ya que en México una persona cis hetero corre solo el peligro inherente que viene de predeterminado de vivir en un país violento como es México, cosa que por sí misma ya es un terror. Pero eso será tema para otro podcast, espero. Tampoco se puede hablar, como en el caso de Alien y el revientapechos, de un evento que sea de cajón brutalmente violento y aterrador como la violación. En este caso, las cosas son más sutiles y por ello se puede recurrir a Judith Butler con los marcos de reconocimiento que se explicaban antes. El horror queer aterra, en última instancia, debido a que aterra salir de un marco de reconocimiento, porque allá afuera habitan los monstruos. Ay, Jonás. En efecto, lo que se encuentra fuera de un marco de reconocimiento es algo a lo que nadie quiere llegar, porque es peligroso, porque pueden perder su estatus humano, y una vez perdido, estar a merced de lo que otros puedan hacerles sin ninguna consecuencia. Una persona queer se encuentra fuera del marco de reconocimiento de la cis heteronorma, y recordando que los marcos son mantenidos y movidos gracias a los sentimientos, a las respuestas emocionales, los crímenes de odio no son algo que se extrañe, o para extrañar. Para la persona cis, el estar fuera del marco es aterrador. Para la persona queer, estar fuera de él es la norma. El cispassing es un concepto dentro de la jerga trans que refiere al momento en que una persona trans es invisible, esto es,
para la persona común le es imposible distinguirla de una persona cis. El cispassing es algo que se busque no solo para aliviar la disforia, sino también por seguridad, porque una persona trans que no se vea cis, que transgreda el marco de reconocimiento, es una amenaza que debe ser erradicada, es algo indeseable. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando no se tiene el cispassing? La respuesta sencilla es que la vida es precarizada, ya que, por ejemplo, ni siquiera se puede ir al baño a orinar con dignidad, ya ni hablar de respeto por su propia persona en la calle. Una mujer trans que se vea muy masculina, entre comillas, es víctima de toda clase de insultos y abusos, de violencia o de ser ridiculizada o no tomada en serio. Bajo el marco de la cis-heteronorma, la mujer trans es considerada como un hombre, pero no solo como un hombre común, sino como uno que ha fracasado en su tarea de hombritud, sea lo que eso sea, que le ha dado la espalda al ser del hombre, y ese es un gran pecado en la sociedad patriarcal y androcéntrica. El hombre trans tampoco tiene la vida más fácil, ya que, de igual manera, es visto como una mujer tratando de entrar al mundo de los hombres, transgrediendo la barrera que han impuesto, hecho que también es un pecado que debe ser castigado. Las personas no binarias, en su tremenda diversidad, son quizás las víctimas más invisibilizadas, ya que cometen la insensatez de rechazar a la cis-heteronorma de manera fundamental, y su pago es negar su existencia. Como ya se decía, el terror queer aterra no por ser extremadamente gráfico, mostrando imágenes perturbadoras, el espectáculo de deformación del cuerpo, sino por su sutileza. Estar fuera del marco de reconocimiento implica estar en un hospital psiquiátrico, en una prisión, en un centro de reeducación, o no estar directamente desapareciendo. Esto puede rimar con Foucault, pero es precisamente en esos lugares donde la gente menos desea estar, y no es de extrañar que mucho terror en general esté ambientado en lugares como esos. A través del horror corporal, en específico el horror queer, es una manera en la que una persona cis-hetero puede experimentar cómo es el día a día de una persona LGBTQAP+, desde la comunidad de la ficción, pero en casos como I Saw the TV Glow, puede parecerles aburrido, incluso absurdo, porque no pueden imaginar cómo es estar fuera de ese marco. Y si bien solo se ha hablado de un demográfico muy específico, el mismo horror puede asaltar a otras personas, como a las personas racializadas, en el cine de Jordan Peele, pero eso será para otro podcast. El cuerpo no se elige, es decir, no se elige cómo se nace, ni cómo se va a desarrollar. De la misma manera que en el body horror no se puede elegir el ser monstruo o la víctima. Ser una persona dentro del paraguas trans o dentro del colectivo LGBT en general no es una elección. Lo que sí es una elección es cómo trata la sociedad a dichos colectivos. La deshumanización a la cual puede llegar la periferia es tal que su vida ya no merezca la pena ser vivida, de lo terrible que se vuelven sus condiciones, unas condiciones en extremo precarizadas. Al final, puede que ni siquiera sea llorada la muerte de una persona perteneciente a la comunidad. Las burlas. Hoy, a un año de la muerte del magistrado Ociel Baena, que descanse en paz, no se detienen en las redes sociales. Hay un poco de consuelo en la solidaridad al interior de la comunidad y las simpatías, pues cuando menos sé que si me matan, alguien hará ruido al respecto, un privilegio que no todos tienen. La vivencia de la periferia es sin duda una llena de horrores. No obstante, hay un poco de esperanza, hay un poco de calidez entre tanto sufrimiento, provista por los iguales, los marginados, los desplazados a los bordes y a las afueras de los marcos. Y ya. Siguiendo con la narrativa acerca del body horror, hablemos ahora de uno de los mayores exponentes de este género, Junji Ito, un mangaka japonés que se ha hecho experto en representar el horror corporal en todos los paneles de sus obras, pues podemos encontrar desde un hombre completamente retorcido con los huesos pulverizados para formar con su cuerpo una espiral, hasta una mujer cuya cabeza es el caparazón de un caracol. Sin embargo, no estaremos enfocados únicamente en la maravillosa técnica de dibujo del autor, sino que profundizaremos en las tramas de dos de sus obras, Uzumaki y Censor, ambas manejando temas profundos como las fobias y la obsesión.
Retomando un poco, pero de diferente manera, el horror queer, hablemos acerca de la enajenación de un cuerpo con Uzumaki, específicamente en el capítulo 2. Para ello, haré un resumen acerca de la trama del manga. Este se sitúa en Kurosucho, un pueblo dentro de Japón que se dice está embrujado por las espirales. El primero en notarlo es Shuichi Saito, quien por cuestiones académicas tiene que estar saliendo del pueblo, algo así como un foráneo. Pues mientras pasa tiempo fuera de Kurosucho, se da cuenta de que este tiene una atmósfera inquietante, cosa que le cuenta a su novia Kirie, quien parece no comprender muy bien a lo que su novio se refiere, debido a que ella casi no sale del lugar. Sin embargo, mientras transcurre la historia, comienza a caer en cuenta de lo que realmente sucede. Es al principio de la historia donde se nos narra uno de los acontecimientos con el cual comienza a hacerse presente esta maldición. Hablemos aquí del padre de Shuichi, quien extrañamente ha comenzado a tener una obsesión enfermiza con la espiral, pues desea que todo en su casa tenga esta forma, que sus videos y hasta el agua de su bañera se encuentren haciendo esta figura, llamando a esta como la forma de la perfección. Claramente, Shuichi y Kirie se encuentran preocupados por este comportamiento, pues el hombre ha comenzado a formar espirales con partes de su cuerpo, contorsionándolo de una forma que parece no ser humana, como su lengua fuera de sus labios, casi a punto de salirse del esfuerzo de tomar la forma de una espiral, y sus ojos moviéndose uno independientemente del otro. No pasa mucho tiempo cuando nuestro protagonista, Kirie, se entera de la muerte del padre de su novio, pues este se había muerto debido a que lo encontraron retorcido en forma de espiral, con sus huesos deshechos y su lengua haciendo el mismo gesto que ya describí antes, dentro de una bañera tradicional japonesa. Y fue debido a la destrucción de sus órganos y huesos que el hombre pereció. Sin embargo, es el capítulo 2 el que nos concierne esta vez. La madre de Shuichi se encuentra devastada por la pérdida de su esposo, tanto así que cuando este es cremado y el humo del crematorio se dirige hacia el cielo, esta junto con todos los asistentes de la cremación notan que se comienza a formar una espiral. Sin embargo, esta tiene una forma peculiar a un costado, el rostro del padre de Shuichi. La mujer entra en un ataque de pánico y es llevada inmediatamente al hospital, donde descubren que a partir de ese momento no iba a poder tener una vida normal, debido a que estaba generando una especie de fobia a las espirales. Según mi investigación, esto se llama tripofobia, que es el miedo o la incomodidad hacia patrones repetitivos, en este caso, una espiral. Y aquí es donde comienza lo turbio. Debido a su condición, la madre de Shuichi entra en pánico al ver una espiral, pues esta le recuerda a cómo encontró a su esposo muerto y por ende busca evitarla. Me atrevo a decir que esta mujer desarrolló una fobia debido a dos hechos: la evitación de las espirales y el evento traumático que vivió al encontrar el cadáver. Pues según la Universidad de Navarra, los siguientes acontecimientos que les voy a narrar son claros síntomas de una fobia. La madre de Shuichi no solo evitaba las espirales en los cuerpos de los demás, como el cabello rizado, los chongos de las enfermeras, las yemas de los dedos, etc., sino que también comenzó a evitarlas en su propio cuerpo, pues llegó al punto de raparse para no tener que ver sus rulos. También se mutiló las yemas de los dedos para no ver sus huellas digitales, y solo así logró sentirse mejor. Sin embargo, en este punto de la historia comenzamos a ver lo que yo llamo la magia de las historias de Junji Ito. De leer este manga más de 3 veces, cada que termino veo espirales en mi día a día, pues en lo personal no había caído en cuenta de que el mundo está lleno de ellas, y así como yo no estaba consciente de ello, la mamá de Shuichi tampoco, pues a pesar de haber acabado aparentemente con todas las espirales de su cuerpo, ella seguía encontrando las mismas en todos lados. En su suero intravenoso, que se hacía en forma de espiral, en un 100 pies que entró a su habitación y al aplastarlo hizo esta forma, y en el mismo tubo de su intravenosa se encontraba la forma de una espiral. Sin embargo, en este capítulo no termina con este personaje cayendo en cuenta de lo mismo que yo luego de leer el manga. Su final es aún más perturbador. Luego de haberse librado por un buen rato de las espirales y con su salud en aumento,
la madre de Shuichi comenzó a tener alucinaciones otra vez. Con el rostro de su esposo en las espirales que llegaba a ver, y este la llamaba con una voz siniestra diciendo las siguientes palabras: amor mío, ven conmigo y únete a la espiral para estar juntos por siempre. ¿De verdad piensas que te has deshecho de todas las espirales de tu cuerpo? ¿Qué hay de la que se encuentra dentro de tu oído? Una vez más, dentro de un ataque de pánico, luego de escuchar que tenía más espirales, comenzó a buscar de manera frenética libros y esquemas donde pudiera ver el interior del oído humano. Sin embargo, no tuvo éxito debido a que Shuichi se había dado cuenta de esto antes que ella y pidió al hospital que quitaran todos estos esquemas. Pero aún con esto, la madre seguía escuchando a su esposo decir eso. En un impulso también se mutiló la cóclea, pensando que así iba a poder vivir en paz. Y como era de esperarse, su condición empeoró, pues ahora tenía un vértigo muy grave que la dejó postrada en cama, y sintiendo todo el día y todos los días la desesperación de no solo haber dejado de oír, sino de caer en espiral durante el resto de sus días, hasta que finalmente falleció. Claramente, Uzumaki merece muchísimos podcasts, aparte de este, donde solo busco ejemplificar una forma de enajenación del cuerpo. Así que hablemos de la interpretación del cuerpo en esta historia de Junji Ito. Si bien nos podemos enajenar de nuestro cuerpo debido a que no sentimos que estemos habitando el que nos pertenece, también podemos enajenarnos al mismo punto de verlo como un peligro inminente, tal como la madre de Shuichi. Y es que el horror corporal de Junji Ito en muchas de sus historias habla de eso, leer al cuerpo humano como un peligro inminente, que pone en riesgo nuestra vida. Sin embargo, tal como se puede leer en otras historias del mismo autor, como La silla humana, donde se le teme al cuerpo humano por que podría agredirnos y se tiene la inquietud de no poder verlo al punto de sentirnos indefensos ante el mismo, tenemos historias como la de la madre de Shuichi, donde el terror viene de uno mismo, donde el peligro inminente es nuestro propio cuerpo que tenemos que mutilar para que no nos haga daño y para poder vivir en paz. Podemos llegar al punto de enajenación donde no solo deseamos no habitar nuestro cuerpo, sino que verlo como algo que no forma parte de nuestra persona y comenzar a agredirlo debido a una fobia que nos generó este miedo irracional y poco común. El terror de esta historia va sobre uno mismo y sus propios traumas. Ahora, para cerrar con broche de oro el semestre, hablemos acerca de la divinización del cuerpo, que si bien podría ser tomado como una connotación positiva, el horror cósmico con el que Junji Ito experimenta en Sensor nos enseñará que, de hecho, esta divinización es esclavizante, asfixiante y agobiante para el cuerpo leído como una divinidad. Pero antes de hablar de la historia de este manga, muy poco reconocido del autor, es necesario tocar los conceptos que nos van a servir para dicha interpretación, retomados de la ya antes citada Judith Butler y del filósofo Michel Foucault. De Butler retomaremos el concepto de los marcos de reconocimiento, que a grosso modo son aquellos criterios que una persona debe de cumplir para ser reconocida dentro de un grupo específico. Esto ya ha sido tratado en la primera parte de este podcast, por ende, no ahondaremos tanto en él. Por otro lado, tenemos a Michel Foucault dentro de la historia de la sexualidad, tomo 1, en el apartado de ciencias sexuales, donde, a modo de interpretación mía, cuando se menciona a la ars erótica, se habla acerca de una divinización del cuerpo por medio de la sexualidad, pues es en el arte donde vemos la expresión máxima del humano, y cuando este representa algo tan divino como el acto sexual, esta expresión máxima brilla, pues es donde se le conoce al cuerpo tal como es, con sus detalles y sus reverberaciones. Es por ello que retomaremos esta divinización en la representación que hace Junji Ito en la belleza o fealdad de los personajes. También dentro de la trama de la historia, para ello comenzaremos a narrar Sensor. Este manga nos cuenta la historia de los cabellos de ángel que cubren una aldea lejana. Sus habitantes se encuentran conectados con su divinidad que se hace llamar como Lord Amagami. Kyoko, quien es la protagonista de esta historia, se encuentra en esta aldea por azares del destino. Sin embargo,
Justo esa noche que ella va de visita, los habitantes están ansiosos por la llegada de Lord Amagami a su aldea. Por desgracia, todo sale mal y la aldea junto con Kyoko queda destruida. Años después de la tragedia, varios reporteros van a la zona para poder explorar e investigar qué pasó con la aldea Kyokami. Ahí mismo encuentran una bola gigante hecha de cabellos, dorados y hermosos. Cuando la tocan, esta se deshace revelando a Kyoko quien estaba en una especie de estado de hibernación luego de la tragedia. Sin embargo, ella se ve diferente. Al despertar, busca huir del lugar y termina siendo secuestrada por Indigo Shadow, quien en este podcast no van a tener mucha importancia. Por suerte, uno de los reporteros, Tsuchiyado, logra salvar a la protagonista para poder investigarla más a fondo y saber el porqué de su presencia en la aldea y por qué estaba dentro de esa bola de cabellos. Luego de varios sucesos, logran llevar a Kyoko con el doctor Kurodera, quien la revisa. Es importante recalcar que este doctor era habitante de la aldea Kyokami, por ende conocía las costumbres y también había escuchado hablar del Lord Amagami, por lo que luego de examinar puede decir con certeza que ella ha sido bendecida con los cabellos divinos del Lord Amagami, los cabellos de ángel de los que tanto se habla durante la historia. Por ende, Kyoko se convierte en un objeto estudiable tanto para el doctor como para su hijo Yukio y para el reportero Tsuchiyado, por lo que comenzaron a realizar diferentes tipos de terapia. Una de ellas era la hipnosis. Dentro de estas sesiones de hipnosis, todo se descontroló y la chica entró en una especie de ataque de pánico, donde solo podía gritar y retorcerse de todo lo que estaba viendo en su cabeza, pues rogaba dejar de ver todo aquello, puesto que estaba teniendo visiones horrorosas de la destrucción del universo, de la destrucción de las estrellas y también de los planetas. Es aquí donde los hombres confirman que esta mujer era el contenedor del universo y de los secretos del mismo. Ella sabía el pasado, el presente y el futuro de absolutamente todo el universo. Por esto mismo, la chica se encontraba en un estado de shock. Días después, se percataron que la mujer ya no estaba comunicándose de ninguna forma, que su cuerpo estaba quieto y en calma, por lo que descubrieron que después de varias de estas sesiones y de ver lo mismo durante todas ellas, encontró la forma de no caer en pánico y tener en su mente en un estado de paz y plenitud, por lo menos en cuanto a las visiones horrorosas que estaba teniendo. Sin embargo, es secuestrada, pero esto ya no incumbe dentro del podcast, puesto que es trama del siguiente capítulo. Pero es importante señalar la cantidad absurda de secuestros que esta chica sufre. 3 del manga, tratemos ahora lo que es turbio y lo que vamos a interpretar más adelante. Yukio Kurodera, el hijo del doctor que estaba tratando a Kyoko, comienza a obsesionarse con Kyoko desde que se entera que ella sabe los secretos y el futuro del universo. Sobre todo, su obsesión va en aumento cuando la chica deja de hablar y ya no pueden comunicarse con ella de ninguna forma, debido a que esta ya no responde. Tanto es la obsesión de este hombre que comienza a buscar diferentes formas de comunicarse con ella sin alterar su estado de paz, pues Kyoko pasó de ser una mujer común y corriente a ser una divinidad que fue bendecida un día con unos cabellos y luego de eso conoció todos los secretos del universo. En sus tantos intentos por conectar con esta mujer, Yukio consigue por fin una forma de comunicarse de manera efectiva, y esta forma era la autohipnosis, donde él mismo entraba en este estado y buscaba a Kyoko. Dentro de una de estas sesiones su papá lo encuentra y Yukio le grita exasperado que por fin ha conseguido estar con Kyoko, que percibe de paso que también comienza a ver los secretos del universo que ella ve y por los cuales carece de habla en ese momento. Luego de que este hombre consiguiera saber todo lo que ella conoce, poco duró su gusto, debido a que su cuerpo explotó de una forma muy turbia. Sus ojos salieron de sus órbitas, su lengua salió expulsada de su boca junto con sus órganos, sus cócleas se encontraban también fuera de su cuerpo. Todos sus órganos internos salieron disparados, pues su cuerpo no había sido capaz de soportar todos los secretos del universo. Es decir, el cuerpo de Kyoko desde un nivel astral, y por ello
su cuerpo se desconoció completamente de sí mismo. Kyoko no solo había sido bendecida con los cabellos de ángel, sino que el conocimiento de todos los secretos del universo y el poder soportarlos sin que su cuerpo explotara de la misma forma en la que el de Yukio lo hizo, pues al parecer no todas las personas podían ser bendecidas de esta forma. De hecho, como dato importante, todos los habitantes de la aldea tienen un cabello de Lord Amagami. Es por ello que están tan conectados con él. Sin embargo, Kyoko no tiene uno o dos, sino que toda su cabellera está repleta de cabellos de ángel. Por ende, se encontraba más que conectada con el universo. Ella era el universo en sí mismo. De la noche a la mañana ya era la portadora de todos los secretos y de los dichosos archivos acásicos, que son, a grosso modo, las historias, pensamientos y recuerdos de todos y cada uno de los seres vivos del universo. En esta historia, Junji Ito hace una experimentación con el horror cósmico, que sale tremendamente bien. Por lo menos en mi experiencia, nunca había sentido terror por no conocer el universo, hasta que leí y pude ver las imágenes de este manga, que transmiten una atmósfera inhumana, que da miedo no por no tener alguna cara a la mitad o cuerpos contorsionados de forma extraña, sino por ese miedo genuino a no conocer qué hay más allá de nuestro planeta y las formas extrañas que podrían formarse a partir de las estrellas que vemos en el cielo. Sin duda, una de las mejores obras de Junji Ito. Ahora es momento de interpretarla. Hablemos acerca de la divinización, que es lo que tenemos más directo y espero que un poco más claro gracias a Foucault y a el ars erótica. Kyoko era una chica común y corriente que un día se encontró con un tipo que la llevó a su aldea, y justo esa misma noche esta fue destruida por acciones de un ser maligno, el antagonista de esta historia, y luego de años dormida, en una hibernación donde no solo su aspecto físico había sido cambiado, sino también su interior, pues ya no era la misma chica que había entrado por esa aldea y había sido bien recibida por todos los habitantes de la misma. Ahora era una divinidad que había salido de una bola gigante de cabellos de Lord Amagami. Kyoko no solo fue divinizada de la noche a la mañana, sino que también comenzó a conocer a su nuevo yo, a este ser, este cuerpo que comenzó a ser leído como el contenedor de los secretos del universo y de los archivos acásicos. Fue bendecida de cierta forma por Lord Amagami y ahora muchas personas dentro de la historia de Sensor comienzan a buscar una forma de conectar con ella, debido a las noticias que ya habían sido redactadas sobre su hallazgo en aquella dichosa bola. Para muchos, esta divinización podría ser justamente una bendición, sin embargo, podría ser vista como una maldición también. Tomemos en cuenta que Kyoko era una chica normal hasta que fue encontrada dentro de esa bola de cabellos dorados. Desde ese momento, dejó de ser una chica y aún más importante, su humanidad le había sido arrebatada de la noche a la mañana, pasando de ser una viajera a el objeto de curiosidad de reporteros, doctores y el objeto de obsesión de un profesor que buscó de manera frenética conectarse a su experiencia del universo. Y aunado a esto, su cuerpo ahora ya no era suyo. Ahora servía como el recipiente de los secretos del universo, saliendo del marco de reconocimiento de los seres humanos, pasando a ser una divinidad. Su inteligencia, integridad y humanidad de un día para otro ya no eran más suyos, ahora eran del universo entero, incluyendo los reporteros, doctores y curiosos que la privaban de su humanidad. Ya. Y hasta aquí el podcast. Esperemos que no fuera demasiado largo. Así que, pues, para no alargarlo más, aquí nos despedimos. Así que, bye.